Hola, guripas. No es fácil, pero imaginaos estar en medio de una guerra, rodeados de incertidumbre y peligro constante. Pues ahora sumarle a esto una amenaza silenciosa que ataca por los pies. Sus efectos causan dolor y en casos extremos puede llegar a perderse una de las extremidades. En este vídeo vamos a sumergirnos en una enfermedad poco conocida y casi exclusiva de los soldados en la guerra, y que su nombre deja pocas dudas. Me estoy refiriendo al pie de trinchera. En este viaje histórico exploraremos sus causas y conoceremos los pasos que debían seguir los soldados para prevenirla. Preparaos, guripas, para adentraros en la nieve y el fango y rendir así homenaje a todos aquellos soldados que soportaron el peso de la guerra en sus propios pies. Descalzarse es un gesto sencillo que realizamos a diario, pero que puede llegar a volverse muy complicado en cualquier frente, como por ejemplo durante la batalla de las Ardenas, donde el soldado, siempre en alerta y listo para combatir, no puede arriesgarse a que un ataque enemigo lo sorprenda sin las botas puestas. Pero a la larga, esto puede llegar a convertirse en una verdadera trampa. Y es que en un ambiente frío, cuando un soldado no logra mantener sus pies lo suficientemente secos, puede desarrollar esta enfermedad dolorosa e incapacitante conocida como pie de trinchera. Su nombre fue acuñado por primera vez durante la Primera Guerra Mundial, que, como ya sabéis, se caracterizó por la guerra estática de las trincheras, donde durante el invierno muchos soldados pasaron días y semanas con los pies metidos en el barro, sin posibilidad de una higiene mínima. Sus síntomas son muy similares a los de una congelación, y de hecho a veces se usa el término pie de trinchera para referirse a ambas. Pero la diferencia se encuentra en que no es necesaria temperaturas tan abajo cero, sino que la clave es la combinación de humedad y frío. No voy a entrar en detalles desagradables, pero que sepáis que un primer síntoma es que los dedos y plantas del pie se vuelven azulados o rojizos, además de hincharse, lo que provoca un dolor intenso que sube incluso por las piernas. En estas condiciones, al soldado se le hace muy doloroso caminar, pero pasado el tiempo, el pie empieza a perder sensibilidad, lo que le lleva al error de creerse fuera de peligro. En realidad, esto puede ser un paso previo a algo peor, la gangrena, exteriorizado porque la zona se vuelve color negro. Y no hace falta que os diga qué puede pasarle a un pie gangrenado. Uno de los últimos conflictos donde se documentaron un gran número de casos de pie de trinchera tuvo lugar entre abril y junio de 1982 durante la Guerra de las Malvinas, que enfrentó a los ejércitos argentino y británico por el control de unas islas con un clima casi antártico, es decir, frío y húmedo. Y para conocer cómo era el día a día del soldado, hemos hablado con Fernando Cot, veterano argentino de esta guerra. En la isla que llegaron a pasar hubo pies muy negros, y hubo alguna amputación de un par de dedos, pero hubo algunos que fueron evacuados al continente por el tema de pie de trinchera, ¿sí? Vos tenés que estar con el bolseguí puesto a las 24 horas del día. Por ahí te sacabas un poco el bolseguí, un rato, para airear ese pie, te lo hacían sacar un rato, pero una media hora, un ratito para airear el pie, pero después tienes que volver a ponértelo. Y con la humedad, el pie vivía húmedo, el bolseguí vivía húmedo, y sobre todo frío, por el frío, vivía congelado el bolseguí, muy frío. Entonces, eso hizo que hubo un montón de problemas con lo que se llama el pie de trinchera, ¿no? Y me contabas, Fernando, que se os ocurrió una solución improvisada para proteger, en teoría, los pies. Bueno, allá, por ejemplo, nosotros tuvimos, capaz que otros no sé, nosotros tuvimos, llegó a la cocina de campaña los paquetes de fideo para hacerla. Estos eran los primeros días, ¿no? Entonces íbamos a la cocina de campaña a pedir los paquetes de fideo que venían en bolsas de nylon y poníamos los pies. A ver, teníamos la media puesta, una media gruesa, y arriba de la media ponías la bolsa, te ponías el pie dentro de la bolsa de fideo y después te ponías el bolseguí. ¿Y funcionaba eso? Pero eso terminó siendo contraproducente, porque después el sargento nos hace sacar esa bolsa, porque eso nos dejaba respirar el pie. Y eso empeoraba, porque sí, evitabas de que el pie se te mojara, pero a su vez
a su vez, el pie estaba húmedo porque transpiraba. Y no salía la transpiración del pie, no salía de la bolsa. Entonces era peor. Entonces yo opté por sacarme la bolsa. Y aún así, entonces, ¿llegaste a sufrir pie de trinchera? La primera vez que me doy cuenta que tengo una sensación rara en el pie, ni bien yo me relajé. Mi primer baño en mi casa, ¿sí? Donde no podía sentir el agua caer arriba de los pies. No me podía enjabonar el pie, no me podía tocar los pies. Porque era como que me tocaba el pie y era como que me clavara, como que pisaba en un paquete de agujas, ¿sí? O de alfileres, ¿sí? Entonces, no me lo podía tocar el pie. Inclusive, no me lo lavaba muy suavecito, con un poquito, me hacía como una caricia debajo de la planta del pie. No me podía tocar los dedos, porque era como que me daba electricidad. Y tenía toda la planta del pie, tuve toda la planta del pie llena de puntos negros. Yo esa sensación la tuve mucho tiempo, no sé, ponele un mes, 2 meses, 3 meses, no sé el tiempo, porque esto hace 40 años que pasó, 41 años. Pero yo eso sí lo recuerdo. Este cartel de la Segunda Guerra Mundial alertaba de manera bastante gráfica del peligro de sufrir pie de trinchera y daba las claves para evitarlo, que no eran otras que mantener los pies secos y limpios. Así que en una situación ideal, el soldado debía encontrar tiempo y sobre todo las condiciones para airear los pies y secarlos. También se recomendaba dar pequeños masajes para mejorar así la circulación. Pero como os podéis imaginar, en la práctica todo esto era muy difícil de cumplir estando en primera línea del frente. Incluso más de un soldado prefería no descalzarse, ya que con el pie hinchado temían no ser capaces de volver a calzarse. Parte del problema se encontraba en el propio calzado, que en el caso estadounidense ni aislaban lo suficiente frente al frío ni eran a prueba de agua. En este sentido, las botas usadas por el ejército alemán protegían mucho mejor los pies y se dieron menos casos de pie de trinchera. Y al igual que nos contaba Fernando, los soldados estadounidenses pronto improvisarían sus propias soluciones donde todo servía con tal de evitar tener los calcetines húmedos y los pies fríos. De hecho, era habitual llevar un segundo par de calcetines bajo la ropa para tratar de secarlos con el calor corporal. Otra solución era calzarse un segundo par de cubrebotas especiales de caucho, o mejor aún las más codiciadas botas Shoe Pack, que aunque mantenían el pie aislado del agua, no permitían una correcta ventilación del interior, que hacían sudar al pie y por lo tanto no evitaban que siguiera húmedo. Pues como habéis podido comprobar, en la guerra hay que andarse con pies de plomo. No por nada, durante la Segunda Guerra Mundial, el pie de trinchera acabó siendo un serio problema que no fue previsto por los aliados, especialmente por el ejército estadounidense durante el invierno de 1944 a 1945 en frentes como el italiano, la batalla de las Ardenas o el bosque de Hurtgen, donde en algunos momentos los evacuados por esta dolencia llegaron incluso a superar en número al de heridos en combate. Y con este vídeo esperamos haberos descubierto un detalle menos conocido de la guerra. Os esperamos como siempre en el próximo vídeo y rompan filas.